Pues vamos a reflexionar un poco sobre lo que es la brujería, amigos. Vamos a analizar este tema interesante. Vamos a ver algunos puntos de vista. Y bueno, pues vamos a dividir este análisis en varios videos. Esperemos que puedan seguir la secuencia de cada uno de ellos, que va a ser interesante lo que vamos a estar diciendo. Más adelante vamos a consultar con personas que han estado involucradas de una manera más directa en este tema, y esperemos que en alguna ocasión también podamos presentar a alguien que haya estado involucrado en una práctica como esta. Pero bien, ¿qué es la brujería? ¿Cómo podemos definir la brujería? Podemos definirla como una serie de prácticas de tipo ocultista, una serie de rituales de tipo ocultista, en la cual se pretende manejar o manipular ciertas fuerzas espirituales, y ellos los brujos ponen que algunas fuerzas de la naturaleza, fuerzas que por supuesto a nivel científico no podemos controlar ni medir. Hablan, por ejemplo, de vibras. Este lenguaje es muy común entre personas que se dedican a este tipo de prácticas, una buena o mala vibra, por ejemplo, y sin embargo, bueno, no sabemos exactamente, ni ellos mismos saben exactamente a qué es lo que se refieren con una buena o mala vibra. La brujería intenta manipular fuerzas oscuras, fuerzas de la naturaleza, y también, por supuesto, fuerzas espirituales. La brujería no es única, no es una sola corriente, hay varias corrientes. Por eso ellos hablan de brujerías de varios colores: brujería blanca, brujería negra, brujería roja, verde, etcétera, según sea el cometido. Por ejemplo, hablamos de brujería negra o magia negra cuando estamos hablando de brujos que intentan hacer un daño a otra persona. Estamos hablando de magia negra. Estamos hablando de magia blanca, supuestamente, en su clasificación de ellos. En cuanto a brujos que utilizan la magia, utilizan este tipo de fuerzas espirituales y de la naturaleza para supuestamente perseguir algún bien a alguna persona. Por ejemplo, podemos hablar de la curación de alguien. Muchas personas acuden a los brujos para buscar un estado de salud. Entonces, para ayudarse en su economía, por ejemplo, recurren a lo que ellos llaman las famosas limpias. Entonces ahí estamos hablando de tipo de magia o brujería blanca, y así sucesivamente son las clasificaciones de este tipo de prácticas. La brujería no es nueva. Brujería se practica desde tiempos inmemorables. Ya vemos en el libro del Éxodo una guerra espiritual entre Moisés y Faraón. Se desatan fuerzas espirituales. Dios le manda a Moisés que arroje una vara, el báculo de Moisés, ante Faraón. Se convierte en una culebra, y dice la Biblia, dice el libro de Éxodo, que los hechiceros de Faraón hacen lo mismo, y también lanzan dos báculos en los cuales también se convierten en culebras. Podemos ver que la brujería tiene una efectividad o no tiene una efectividad. Depende. También podemos hablar de un grado de superstición. La brujería también tiene que ver con la ignorancia, tiene que ver con la falta de un conocimiento científico, la falta de un conocimiento incluso, ¿por qué no bíblico? Entonces, en sí, ¿qué podemos decir
sobre la brujería, que es una incursión de fuerzas sobrenaturales sobre el curso de la vida natural. Esto es, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, nos estamos refiriendo a que esas fuerzas que ellos suponen personales e impersonales, porque clasifican puede ser personales, pueden ser espíritus objetivos, espíritus con nombre, los cuales dirigen hacia una misión. Esas son fuerzas de una manera personal, o fuerzas impersonales, las cuales ellos no se refieren meramente a algún ente espiritual, sino a una fuerza de la naturaleza que la dirigen para alterar el curso de la vida cotidiana. Y aquí está precisamente el problema. ¿Qué pasa cuando en la alta magia estamos suponiendo en estos momentos una efectividad en la brujería? ¿Qué pasa cuando en la alta magia hay una alteración de la vida cotidiana de una persona? Podemos, por ejemplo, hablar del famoso amarre. Esto que es muy recurrido, vemos en las páginas de los diarios que se ofertan amarres. Casi todos los brujos tienen una oferta muy llamativa. Creo que dentro de su argot podemos decir que es de lo más concurrido esto del amarre. Quiere decir que estas fuerzas actúan sobre la persona a la cual se quiere, hablando en este lenguaje, atar o atraer o regresar de manera sentimental, de manera emotiva, a esa persona que está solicitando ese trabajo. Entonces hay una irrupción en el curso de la vida natural, y estas fuerzas oscuras espirituales, esas fuerzas que ellos manejan, van sobre la persona y alteran su curso de vida, alteran su vida psíquica, su vida emocional, su vida económica, incluso su vida se ve alterada para el beneficio de la otra persona. Ya hemos tenido en México personajes de alto nivel en la política, como fue el caso de Vicente Fox, el cual todo el mundo nos enteramos que es atraído a Marta Sagún mediante ritos de hechicería. Marta Sagún le ponía gotas de cabello y sangre, una mezcla allí que le dieron sus brujos para amarrar, por decirlo así, a Vicente Fox. Finalmente se sabe por algunos testimonios del Estado Mayor Presidencial que el presidente Fox ingería en algún momento también el toloache. No es raro entonces ver el tipo de decisiones y el tipo de discursos que daba este personaje aquí en México, que era una verdadera ridiculez, y el cómo gobernó, pues no se diga, ¿verdad? Casi todos los presidentes han tenido una relación con la magia. El caso de Peña Nieto no es la excepción. También el grupo Atlacomulco, del cual procede, tiene una cierta relación con la brujería. Entonces podemos definir en sí la brujería como ese grupo de fuerzas, esas prácticas que intentan manipular fuerzas invisibles, personales, impersonales, mediante diferentes rituales y dirigidas hacia diferentes propósitos. Pero bueno, no sé, ¿tú qué puedes decir? Bueno, pues hemos visto algunos personajes, entre ellos Sylvester Gordillo, que también llegó a tener pues bastante influencia en decisiones en educación, y el puesto que obtuvo pues también fue parte de estos trabajos de brujería. Sin embargo, vemos un público secular. Sin embargo, pues una pregunta que tenemos es si un cristiano puede estar bajo la maldición de una brujería. Vamos a ir primero, parte de nuestra conclusión pues sería este texto de la Biblia de Números 23, si podemos buscarlo, a ver qué nos menciona esta parte de la Biblia.
Sabemos, bueno, que muchos, y hemos tenido casos, que varios hermanos, varios congregantes nos han comentado que ellos han experimentado un encuentro, un ataque espiritual. En cuanto a esto, ¿no? que nos han dicho de estos ataques, pero realmente ¿puede un verdadero cristiano recibir estos ataques? ¿O por qué sería esta parte de la brujería? Bueno, sí es un hecho que algunos congregantes han acudido a que pues les lean las cartas, a que les lean el café, como se dice. Bueno, excusas pues puede haber varias, ¿no? Que a lo mejor no quieren esperar en Dios, que ya están muy desesperados por algún problema que tienen. Bueno, la pregunta es si realmente han entregado su vida completa y su fe a Dios. Probablemente pues la respuesta sea que no al momento de acudir a a realizar estos ritos, ¿no? Estas partes de la brujería. Tenemos ahí Números 23 que nos viene. Le voy a dar lectura. Dice Números 23, porque contra Jacob no hay agüero, es decir, la palabra agüero se refiere a un tipo de fuerza brujeril, ni adivinación contra Israel, como ahora se ha dicho de Jacob de Israel lo que ha hecho Dios. Pero eso, bueno, tenemos que aclarar el punto de que la práctica de la brujería es algo antagónico a lo que es el cristianismo puro. Y esto porque es interesante señalarlo, resaltarlo como tal, porque la misma religión católico romana, pues a pesar de que sus principios supuestamente se opondrían contra este tipo de prácticas, sin embargo, yo no he conocido un brujo que no sea o no profese la religión católico romana. Incluso los mismos elementos de esta religión, como son las figuras de los santos, son utilizadas directamente en la magia, en la brujería. La Virgen de Guadalupe, este tema de la famosa Santa Muerte aquí en México que ha ido en aumento en los últimos años a raíz de todo este caos del narcotráfico y todo que está pasando en nuestro país. Bueno, esta creencia ha ido en aumento, y no está lejos de la práctica romanista, de la religión romanista. Entonces, por eso es importante señalar que nosotros estamos suponiendo que el cristianismo original, el cristianismo puro, está contrapuesto o es antagónico a la práctica de la brujería, a toda práctica de superstición. Encontramos al rey Saúl en el capítulo 27-28 del primer libro de Samuel, consultando a una bruja, la bruja de Endor, porque Dios ya se había apartado de él, había apartado su palabra, y dice la escritura que no le hablaba ni por el Urim ni por el Turim. Entonces, efectivamente, como mencionábamos, cuando el creyente se desespera, tiene un tipo de desesperación, tiene un tipo de querer obtener una respuesta, y acude a una práctica como esta. Por supuesto, Saúl fue desechado. Aquí es interesante que el libro de Samuel nos dice que la bruja hizo efectivamente su trabajo. Parece ser que es una bruja de alto conocimiento, de un alto grado de la magia. Le dice Saúl: hazme venir al profeta Samuel. Efectivamente, no se describe qué es lo que hace la bruja. Bueno, hace algún tipo de ritual, y Dios permite que Samuel regrese a la tierra de los vivientes, y que incluso hable con Saúl, y le da, profetiza por última vez
y le dice que Dios ha desechado el ministerio de Saúl. Entonces vemos que hay una efectividad, pero que hay un antagonismo directamente con la palabra de Dios. Quisiera leer también el libro de Deuteronomio, capítulo 18, el verso 10, si no mal recuerdo. Nos dice desde el verso 9, voy a leer: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a ser según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Hashem el Eterno cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Eterno tu Dios echa estas naciones delante de ti. Entonces, desde el judaísmo, desde la fe judaica hasta la fe cristiana, siempre la práctica de la brujería se mantiene en un antagonismo con lo que es la personalidad de Dios, ¿no? Es importante partir de ese principio. No es la voluntad de Dios, no es el medio por el cual Dios quiera manifestar su voluntad y su acción ante la humanidad, no va por ahí. Entonces, bueno, pues vamos a ver algo más sobre lo que... Sí, precisamente vamos a ver algunos textos también donde pues que nos están afirmando la condenación de como la Biblia los nombra: agoreros, adivinos, encantadores, magos, quien consulta a los muertos. Precisamente aquí hay otro texto, si podemos ir a Eclesiastés en el capítulo 9, ¿sí? Dice: los muertos nada saben, porque su memoria es puesta en olvido. El alma humana no tiene conciencia después de la muerte. Pues esto es cierto. Si bien ya los muertos pues no pueden venir a darnos un consejo para nuestra vida, porque pues ellos ya su mente es puesta en el olvido. Vamos a Apocalipsis en el capítulo 22, desde el versículo 15, desde el 14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar a las puertas de la ciudad. Y en el 15 nos menciona: mas los perros estarán fuera, y ahí están los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, que es parte de la práctica de estos magos, y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Sí? Estos estarán completamente fuera del reino de Dios. Fíjense que algo muy interesante respecto a Eclesiastés es que hace algunos años nace una técnica entre algunos investigadores que se llama la transcomunicación instrumental. Tras ciertos accidentes sobre todo en videotape, cuando existía videotape o el cassette, algunos de ustedes habrán conocido todavía el cassette de cinta magnética. Por accidente se descubre que algunos cassettes que son dejados al ambiente tienen algunos ruidos que están fuera del contexto en el que estaba siendo grabado. Entonces, al ser investigados de una manera pues más detallada, se dan cuenta que contiene algunos restos o fragmentos de voces. Por supuesto se repitió esta práctica, se le conoce como transcomunicación instrumental, es decir, tener una comunicación con el más allá mediante instrumentos sensibles. Se pone un instrumento, ya sea un cassette, en ese tipo de práctica de investigación, por decirlo así, que lo hacen los parapsicólogos. El cassette curiosamente sigue siendo utilizado, la cinta magnética,
aunque no necesariamente hoy ya se graba con instrumentos digitalizados, pero en algunos casos sigue existiendo el uso de la cinta magnética, y entonces el investigador pregunta varias cosas, como si hay alguien allí, si hay alguna presencia, y para esto se supone que hay un tipo de respuesta. No siempre es así, no siempre los parapsicólogos han reportado algo. Nosotros no damos como por científico o como una ciencia en sí. La parapsicología no podemos decir que esté elevado al grado de ciencia. Sin embargo, tampoco podemos desechar algunos resultados interesantes que han obtenido por ahí. Uno de ellos es la transcomunicación instrumental. En algún momento, pues nosotros nos vimos tentados a hacer algún experimento como estos. Precisamente lo que nos frena en ese tipo de investigación es la instrucción de la palabra de Dios, de no intentar hacer una comunicación con los muertos, ya que estos han pasado a otro plano espiritual. Dice Hebreos 9:27 que está establecido a los hombres morir una sola vez y después el juicio. Dice también el capítulo 12 del libro de Eclesiastés que el polvo vuelve al polvo, es decir, la materia se queda a expensas de las leyes naturales, de la descomposición natural, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esto concuerda perfectamente con Hebreos 9:27, porque el espíritu vuelve a Dios, porque de él vino, y vuelve con un propósito, que es el propósito de ser juzgado. Es decir, Dios no podría emitir un juicio a ese espíritu que lleva la conciencia y los recuerdos de la persona, de sus hechos aquí en la tierra y sus actos, y después simplemente dejarlo otra vez en la tierra para que ande como un vagabundo. No, después de ese juicio se le asigna un lugar, ya sea en el Sheol, en las profundidades de la tierra, como un castigo eterno, o en la presencia de Dios, donde nos dice aquel salmo, delicias a tu diestra, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, donde está la presencia de Dios hay gozo, hay plenitud de gozo. La Escritura nos dice, nos habla de la posibilidad de alcanzar la presencia de Dios después de esta vida, mediante únicamente el camino que es Jesucristo. Entonces, de ahí que nosotros desechamos este tipo de prácticas, incluso a nivel pues hasta científico, dado que la Biblia nos indica que es una práctica totalmente contraria a lo que es la voluntad de Dios. Sí, también, hablando un poco de lo que vivimos diariamente, ha habido actualmente películas donde ya la brujería sale, pues bueno, antes lo manejaban como ocultismo, ¿no? Simplemente algo que estaba ahí, una aparición de algún fantasmagórico. Y bueno, en eso se quedaba. Sin embargo, el trasfondo, bueno, pues ya no lo muestran actualmente, y nosotros, bueno, acudimos al cine a informarnos de estas películas, y vemos que pues ya sale el satanismo por completo. Ya nos mandan los mensajes sin ninguna censura, mismos que bueno, pueden llevar hasta su casa alguna especie de maldición si usted acude regularmente a este tipo de lugares sin la cobertura evidente del Espíritu Santo. Entonces, pues sí, tenga cuidado, y también quiero, bueno, leer un versículo más ahí en Levítico 20, el capítulo 20, en el versículo 6 y 7. Dice, bueno, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y le cortaré de entre su pueblo. Y luego viene: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. ¿Sí? Entonces, bueno, si bien vemos una consecuencia quien acuda a este tipo de adivinaciones, y que finalmente en cierto momento en un alto grado de la brujería
no trae consecuencias en algo más bajo. Siempre vimos el caso del nieto del Ballester, que bueno, ella cerró un pacto y a su nieto lo mataron, ¿no? Me parece que lo mataron o... Muere en un accidente de elevador. Muere en un accidente, entonces en cierta manera este tipo de actos se tienen que compensar o se tienen que regular, por eso es una consecuencia que finalmente trae. Entonces pues la invitación es que se guíe mejor de la palabra de Dios, que es testimonio fiel de Jesucristo mismo, del Espíritu Santo, que no acuda a este tipo de charlatanería, en cierto modo, charlatanería. Y hay otra parte que sí manejan ciertos o mueven ciertos fenómenos naturales para realizar todas estas situaciones. Una vez escuché en la universidad una plática de dos compañeros, y donde uno le preguntaba que si ya le habían despertado el muerto. Pues yo quedé intrigado precisamente por esta conversación. Yo seguí escuchando y bueno, este compañero mencionaba que el muerto cuando es levantado, cuando es levantado, así le llamaban ellos, tú le podías pedir al muerto lo que quisieras. Por ejemplo, si te hacía falta de dinero, se lo pedías, y bueno, en escasos menos de un día tú ya tenías eso que le habías pedido. Inclusive ellos hablaban de que te protegía. Él mencionaba que una vez se enfrentó me parece que eran 3 tipos, y bueno, el mismo muerto dice que lo defendió, que él pudo salir librado y que pudo con las 3 personas. Entonces sí vemos ya un grado mayor de brujería en este caso. Y bueno, investigando, pues sí, efectivamente es una especie de ritual donde se levanta un muerto y bueno, hace prácticamente lo que tú le solicites. Fíjense que una de las cosas que hay que señalar es que la brujería tiene ciertos principios, es decir, ellos se rigen por ciertos principios. Uno de ellos es en el que todo lo que tú hagas se te va a ser retribuido. Entonces, de allí que el brujo de alta magia, por supuesto, sí, hay que señalar esto. Yo no dejaría de subrayar el hecho de que dentro de la brujería una gran parte de ella se trata de charlatanería meramente, ¿no? De personas que, bueno, pues a falta quizá de un oficio o como estafadores, pues se dedican a engañar simplemente a la gente, a sacarle su dinero, a jugar con la superstición natural de la gente y simplemente engañarla, ¿no? Al final de cuentas no pasa absolutamente nada y simplemente la persona se desmoraliza más por no haber tenido ningún resultado de lo que esperaba. Entonces sí es importante decir que hay mucha charlatanería en esto, que no todos los brujos tienen una efectividad en la vida real, en la vida cotidiana, que hay mucha charlatanería, y esto sí hay que siempre señalarlo y nunca perderlo de vista. Sin embargo, me refería un poco a los principios que manejan los brujos. Alguno de ellos es que lo que haga el brujo se le va a retribuir, ya sea para bien o sobre todo lo que ellos temen pues es que sea para mal. De allí que, miren ustedes, que tiene muchos brujos, sobre todo los brujos de alta magia, los brujos de alto rango, tienen que tener, o ellos buscan hacer un pacto con el diablo. En México hay ciertos lugares en donde se invoca directamente al diablo mediante ciertos rituales. Uno de estos lugares está en el estado de Veracruz. Hay una parte en aquel Cerro de Mono Blanco, ahí en Veracruz. Hay una cueva en el fondo en la altura de esta montaña, es un monte donde hay mucha vegetación
y allí se internan algunos brujos a buscar hacer pactos con el diablo. ¿Por qué el pacto con el diablo? ¿Por qué pactar un brujo con el diablo? Bueno, pues ellos tratan de neutralizar, o tratan que mediante este pacto el efecto de la brujería que ellos hacen, que muchos de ellos hacen mal hacia otra gente, o buscan al menos hacer daño a otras personas, destruir su economía, su salud, su vida emocional, su vida incluso hasta sexual, buscan destruirla. Entonces ellos buscan neutralizar toda esta serie de efectos de, por decir, rebote, de que estas fuerzas se regresarían contra ellos, y si ellos no estarían protegidos por lo que ellos interpretan o el diablo, si ellos no tuvieran ese pacto con el diablo, serían aniquilados pues muy rápidamente, ya que toda esa brujería se les regresaría y rápido ya se enfermarían o morirían de un accidente o algo por el estilo. Entonces, para que ellos puedan trabajar durante su vida, ellos necesitan de un pacto con el diablo. Pero recordemos que la escritura dice que el diablo es mentiroso desde el inicio. El diablo no sabe guardar pactos. Mucha gente se apantalla con esto del pacto con el diablo. El diablo no sabe guardar pactos. Es un simple imitador de los pactos que Dios ha hecho con el hombre a través de toda la historia de este. El diablo no sabe guardar los pactos, él no sabe de esto, él es mentiroso. Entonces esos pactos son rotos frecuentemente. Sin embargo, cuando se trata de una fuerza espiritual real, el diablo los deja trabajar porque los utiliza como sus esclavos. Y bueno, hay una cierta, por decir así, protección hacia ellos, porque ellos manejan, repito, estas fuerzas del mal, buscan hacer mal contra otra persona, y ese efecto se les va a retribuir. Entonces, mediante ciertas protecciones demoníacas, ellos se cubren de esto. De allí que tengamos las diferentes clasificaciones en la brujería: santería, satanismo, magia blanca, chamanismo. Podemos mencionar algunas prácticas incluso que rayan en la brujería, como el naturismo, que no estoy diciendo que el naturismo en sí sea malo. El naturismo es simplemente tratar de contrarrestar algunas enfermedades o los efectos de algunas enfermedades mediante la ingestión de alimentos propios, ¿no? De alimentos que sean ricos en algunas vitaminas. Eso es el naturismo en sí. Sin embargo, en otro contexto se le da una connotación mágica, espiritual a las hierbas, etc. Entonces, incluso tengan mucho cuidado cuando el naturismo empiece a rebasar una frontera de pasar a otro tipo de prácticas, sobre todo ya cuando hablamos de energías. Recuerden que para los brujos la brujería en sí es un uso y un manejo de energías de diferentes tipos como naturales, como ellos mencionan, de la naturaleza, o fuerzas oscuras, o lo que la escritura llama más claramente como fuerzas demoníacas en sí. Entonces hay que tener cuidado, y muchos brujos se asignan a sí mismo o a otras personas ángeles de la guarda o espíritus guardianes que los protegen, ¿no? Como en este caso, lo que escuchamos de esta persona que interpreta que el muerto lo ayuda a protegerse, lo ayuda en contra, incluso alguna vez lo defendió. Pues no es no es el muerto, sino es un espíritu demoníaco, ¿no? Más bien. Entonces, bueno, amigos, para ir cerrando este primer bloque acerca de la brujería, pues vamos a algunas conclusiones en la palabra de Dios. Sí, vamos ahorita a buscar también Gálatas en el capítulo 6.
es el que nos habla sobre las obras de la carne. Es el 5, el capítulo 5, desde el 18. ¿No? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los practicantes de tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí precisamente el apóstol Pablo en la iglesia de los Gálatas, amonestando esta situación, que bueno, encontraba estas situaciones que ocurrían en estos momentos, y bueno, no heredarán el reino de Dios. Un pueblo gentil. Y bueno, más adelante, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe en nuestro Señor Jesucristo y en su voluntad, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Me llama la atención, amigos, vamos otro minutito en esta conclusión. Este pasaje se me hace muy importante, detenernos un poco ahí en el verso 20, Gálatas 5:20. Mire, dice idolatrías, hechicerías. Estamos hablando meramente de brujería, entonces idolatría, hechicerías, y lo que sigue es interesante porque tiene que ver con la práctica de la brujería. Cuando una persona acude a un brujo es porque su estado emocional ha decaído o está en un estado emocional alterado. No hemos visto meramente que una persona acuda a un brujo en un estado de salud emocional estable. No, generalmente va con el brujo porque algo acontece, ya sea a nivel salud, ya sea a nivel social, a nivel psicológico, a nivel económico. Algún área de su vida está siendo alterada, entonces por eso acude al brujo. Ahora, me llama la atención enemistades. Primero dice hechicerías, pero dice enemistades. ¿Cuántas veces no hemos visto el típico pleito de vecinos, el típico pleito de familias, el pleito de ex amigos, en los cuales uno empieza a hacerle brujería al otro, empieza a hacerle brujería al vecino porque salieron de pleito, etc. Enemistades, lo mismo, pleitos, ¿sí? O sea, muchas de las brujerías derivan de pleitos. Una persona que odia a otra, que quiere su destrucción y no lo puede o no lo encuentra de una manera física, es decir, no va y lo golpea o dispara un arma contra ella, sino que mediante estos artilugios, mediante la magia, intenta hacerle daño, intenta destruir su salud, etc. Y algo interesante aquí, celos. Los amarres. Los celos, allí tiene que ver con los famosos amarres, ¿no? Los celos, cuando, por ejemplo, en una pareja, una de las dos personas ya sea es muy insegura o está viendo alguna situación anormal en su pareja, bueno, pues recurre al brujo, recurre al hechicero para tener una seguridad sobre su pareja. Y pues, aquí estamos hablando efectivamente pues de lo que deriva al famoso amarre. Muchas personas recurren a ello tras una situación de celotipia. Una vez nos llegó bueno, tengo en Twitter personal, llegó un caso de una persona que nos comentaba que ella había acudido a hacer un amarre, y bueno, únicamente le llevó la foto al brujo, y bueno, ella quería que esa persona estuviera pues con ella porque andaba con otras personas más. Entonces hacen el amarre, pero se vuelve tan, ¿cómo decirlo?, tan apegado a ella, a esta persona que nos escribió, ¿sí? Que ya no lo soportó, o sea, ya no soportó que estuviera ahí encima de ella. Entonces acudió con el brujo a que deshiciera el amarre. Sin embargo, bueno, nos comenta que
que el brujo le indicaba que la única manera de deshacer el amarre era que uno de los dos pues se sacrificara. Entonces precisamente uno de los dos pues tenía que haber muerto para que este amarre se hiciera. ¿Cómo lo hizo? El procedimiento no nos los comentaba. Hay amarres que tal vez sí se puedan deshacer pero sin ninguna consecuencia. Sin embargo aquí sí le mencionaba que pues uno de los dos tendría que matarse para que se deshiciera este amarre. Ya no nos contó más, perdimos el contacto, pero bueno, vamos a hacer lo posible porque nos cuente qué más ha pasado en este tipo de situaciones. Sí, decíamos, deriva muchas de las prácticas de esto vienen de situaciones de una alteración de la vida emocional, de la vida psíquica de las personas, y cuando, bueno, las personas quizá no ven una salida inmediata o desean evadirla, sobre todo acudiendo, por ejemplo, a un consejero espiritual serio, acudiendo, por ejemplo, a un psicólogo, a una parte científica o espiritual seria que les pueda indicar un camino más lógico. Deciden, bueno, pues, tomar un atajo, que en este caso es esta práctica de la brujería, y bueno, pues incluso, como en este caso, pues, tomar venganza de las personas. Otro de los casos que nos llegó también, que estuvimos analizando nosotros, fue el caso de una persona que igualmente tras el engaño, el adulterio de este hombre con otra mujer, la señora empieza a envenenarlo con la famosa planta de toloache, y entonces este hombre, nosotros vimos su deterioro psíquico, su deterioro mental gradualmente, hasta que quedó con una demencia total, ¿no? Un hombre con una carrera